Siguen los informes en Ciencias Sociales. Hoy llegó el turno de hablar con Natalia Aruete. Natalia es doctora en Ciencias Sociales, es investigadora del CONICET y es especialista en medios, agenda y comunicación en general. Hizo un análisis muy interesante, muy iluminado sobre el modo en que las percepciones del riesgo se vinculan con las preferencias partidarias. Así que vamos a ver qué nos contó, vamos a conectarnos acá a Zoom a ver qué tiene para decir. Es una investigación que hicimos en forma paralela en Argentina, en Brasil y en México, y lo que pudimos ver es que independientemente de lo que significara la pandemia como única cuestión o como única problemática, podía tener distintas dimensiones y distintas interpretaciones alrededor de lo que significaba en términos de riesgo. En ese punto, uno de los factores que mayormente se correlacionaba con la identificación del riesgo de la pandemia era la identidad partidaria. Concretamente, aquellos que estaban identificados con los oficialismos en estos tres países veían el riesgo en el mismo sentido en el que era expresado por esos dirigentes políticos. En cambio, quienes aparecían como identificados con las oposiciones en los distintos estados, se identificaban más con entender el riesgo de la pandemia como un riesgo económico. Hay estudios que han mostrado que el avance y la tasa de contagios en algunos distritos se condice en alguna medida también con las identidades partidarias y con lo que fueron los resultados de voto en las últimas elecciones. Eso es súper interesante. Vos sabés que hace poco hablaba con un infectólogo y me decía, ojo que la cuestión en Jujuy también tiene que ver con el gobierno de Gerardo Morales. Digo, más allá de meterme en lo que hace Gerardo Morales, si es bueno o es malo, sin entrar en eso, hay una cuestión, ¿no?, de correlación y vos lo identificás muy bien en tu trabajo. Sí, y no solamente eso, sino que la correlación no es una invariante, sino que se fue modificando a lo largo del tiempo. En la Argentina eso se observa en particular, porque a diferencia de lo que nosotros encontramos en México y en Brasil, en cuyos países los niveles de polarización son mucho más importantes, en Argentina lo que se observaba era mayor coherencia en las decisiones y las políticas de distanciamiento social que tomaban los ejecutivos con responsabilidad en sus determinados distritos, independientemente de lo que agitaran otros dirigentes políticos que no tenían responsabilidad ejecutiva. Esa coherencia que fue mucho más clara al comienzo de la pandemia en Argentina generó en la población mayores niveles de consenso y de aceptación hacia lo que fue la política sanitaria en su conjunto, y por ende eso redundó en una mejor imagen del presidente Alberto Fernández. Tal cual, tal cual. Hay un tema, está bueno que digas esto, que se va modificando, porque nosotros estudiamos ciencias sociales, estudiamos comportamientos humanos, y los comportamientos humanos se van transformando. Hay una dinámica ahí inherente que tiene que ver con eso, con la transformación, con la modificación. Habrá que ver cuál es la aceptación respecto de las políticas de cuarentena en la actualidad. Imagino que no las mismas del comienzo, cuando había un mayor consenso también. Es importante asumir que, si bien empiezan a expresarse discursos polarizantes, también es cierto que para los interlocutores del común, no necesariamente para los que están muy identificados y son muy intensos políticamente, pero para los que estamos en el medio, digamos, los mensajes que han sido de colaboración tuvieron mayor engagement y mayor aceptación por parte de la población que aquellos que fueron polarizantes. Para poner un ejemplo concreto, si nosotros nos encontramos con un posteo en redes sociales, con una imagen de Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, por ejemplo, y un mensaje donde se plantea que es necesario tener políticas conjuntas, colaborar entre los distintos distritos, ese tipo de mensaje va a tener mucha mayor aceptación y mucha mayor entusiasmo para ser compartido entre pares, que si en el mensaje se acusa a gobiernos anteriores de no haber hecho inversiones en salud y que ese fuese el motivo que explica que estemos como estamos.
¿no? Entonces, los mensajes despolarizantes no solamente desconectan a la gente, sino que además hacen bajar muy fuertemente la confianza en los dirigentes y la confianza en las instituciones. Tal cual, recontra claro. ¿Cómo es que lo midieron, Nati, ustedes esto? ¿Cómo es la metodología? ¿Qué es lo que hicieron para poder llegar a estas conclusiones? Nosotros hicimos experimentos de encuesta. Cuando uno hace los experimentos de encuesta, usa distintos tratamientos, es decir, distintos grupos de encuestados son expuestos a mensajes que se manipulan para poder observar distintas hipótesis respecto de cómo llegan determinados mensajes. Nosotros trabajamos sobre cómo los tweets generan reacciones en la población, pero la metodología que la técnica que utilizamos fue la técnica de encuesta. ¿De qué manera, Nati, esto podría servir para poder reflexionar la realidad de una manera distinta? Yo lo que veía, te hago quizás este pie, es que los análisis sociológicos y antropológicos comenzaron a ser visibilizados hace poquito tiempo, ¿no? En la pandemia. Me parece que hubiese estado bueno visibilizarlos antes, porque vos estás investigando hace un tiempo, Daniel Feirstein también, hay muchos, ¿no? Paula Canelo. Me parece que hay muchas investigaciones interesantes que podrían contribuir. ¿De qué manera esta investigación podría ayudar a repensar, a reflexionar, a abordar la realidad de un modo distinto? Por lo menos contribuir. Conforme avanzó el tiempo, la agenda mediática empezó a tomar otros problemas. Entre esos otros problemas, no importa cuáles fueron, había un denominador común, una suerte de significante vacío que tenía que ver con mostrar la polarización en cualquiera de sus dimensiones y en cualquiera de las problemáticas que hacían a la agenda argentina. Pero me parece que la pandemia nos está haciendo reflexionar sobre todas estas cuestiones que se están poniendo de manifiesto y donde tenemos una predisposición para visualizarlas, problematizarlas y tratar de encontrarles una solución. Excelente. Bueno, esperemos que la pandemia traiga más análisis así finos, precisos y bien calibrados como el tuyo. Te agradezco mucho, Nati. Muchísimas gracias a ustedes.